Esto que se puso sobre la mesa, dos cosas. Primero, que Abinader utilizó esa plataforma para lo político hacia afuera, la contienda electoral de 2024, y también para arengar sus tropas hacia adentro, con las figuras del Partido Revolucionario Moderno. ¿Y por qué digo esto? Bueno, ahí se dieron varios pasos sumamente relevantes para lo interno del Partido Revolucionario Moderno. Por ejemplo, ahí se hizo, además de la juramentación de esa gente, la propuesta de que el ex jefe de campaña del presidente Abinader, Roberto Fulcar, asumiera la dirección nacional de estrategia del Partido Revolucionario Moderno. Es una posición clave para un partido que busca mantenerse en el poder y evidentemente que habla de que la valoración sigue, más allá de lo que usted pueda decir, porque es el ministro de Educación en el Estado. Pero en el partido, la valoración sigue teniéndola presente tanto a él como al director de Bienes Nacionales, a quien también José Ignacio Paliza reconoció la labor que tenía al frente de esto. Pero también el presidente de la República llamó a su militancia a defender el gobierno y la obra de gobierno que llevan, como hacen todos los partidos, pero que eso se ha sentido muy tímido de parte del Partido Revolucionario Moderno, y eso ha sido una de las principales quejas, que inició primero con la no designación de muchos compañeritos, como se le dice, a lo interno de las organizaciones, y eso generó que no se, el efecto eco que cualquier organización política va haciendo mientras va en el ejercicio del poder, no logró el PRM concitarlo, y por eso el presidente toma una parte y dice: a partir de ahora vamos a defender la obra del gobierno de nuestro partido. Ya si la obra de gobierno es buena, si hay algo sobre la mesa, eso es otra discusión. Es otra discusión mucho más profunda que amerita ser evaluada. Pero también yo quisiera que alguien me explique por qué Luis Abinader, con Hipólito y al frente, comenzó a criticar a Hipólito. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero Abinader se comió a Hipólito ahí. ¿Cómo va a ser? Abinader se comió a Hipólito ahí. Pero yo lo que vi fue... Póngame el cortecito. ¿Y en qué sentido? Tú vas a ver. Póngame el cortecito donde el presidente Abinader habla de los aportes, donde habla de que deben aportar. Vamos a escucharlo ese, señor director. ¿Lo tienen o no lo tienen? Que nunca supieron resolver, como la inflación o la delincuencia, que sí alcanzaron cifras récord en sus gobiernos. Por eso desde aquí, PRMistas, tenemos que decirles alto y claro a estos señores del pasado y a todos los que pretenden dar lecciones sin haber dado nunca ejemplo, que aporten o que se aparten. El presidente le ¿Por entró qué Hipólito. tú crees que eso fue para Hipólito y no para la oposición PLDista, Cristian? Claro, el presidente lo hace con la A intención ver. de la oposición. Ahora, los últimos registros en la historia dominicana de catástrofe inflacionaria fue en el gobierno de Hipólito. Después aquí no ha habido inflación en otro gobierno. Inflación astronómica, a esos niveles. Hipólito Mejía, que nos puso como está Argentina hoy. Entonces, yo no sé si Luis Abinader tomó de referencia que ese fue el último gobierno del PRD, que hoy es el PRM, cuando él dice, no, que la inflación y la delincuencia, que problemas que nunca se han solucionado. Y recuerden que Hipólito ha tenido públicamente diferencias con el gobierno, y él no le tiembla el pulso en decir: yo no estoy de acuerdo con eso está mal, eso no. Entonces, cuando él se habla de que aporta o no aporta, la oposición política, siendo honesto, no está llamado a aportar, no está obligado a aportar. Si lo quiere hacer, lo hace. Ahora, cuando usted gana unas elecciones, usted se sienta a gobernar, a administrar. Por eso yo digo, claro, con un toque de sarcasmo. Evidentemente eso fue para el PLD y para Leonel Fernández. Eso no tiene otro propósito que ese. Ahora, cuando el presidente utiliza la inflación como un punto de referencia, el último recuerdo de inflación que tiene la República Dominicana fue precisamente otro gobierno PRDista, el de Hipólito Mejía. Busquen las estadísticas que están en el Banco Central, utilicen Google como mandó el presidente, para que se den cuenta si eso no es así.
Porque en 2008, en plena crisis económica global, fruto de la crisis financiera que se generó en el mercado de valores en Estados Unidos, derivada a su vez de una crisis hipotecaria, el nivel de inflación que tuvo la República Dominicana fue envidiable en comparación con el resto de Latinoamérica y Estados Unidos. Envidiable, envidiable, porque hay muchos países se estaban descacarando y aquí prácticamente se pasó como cuando se hace un policía acostado y le tiran después una capa asfáltica encima, que el vehículo no lo siente. Así se pasó en República Dominicana. Entonces, son de las cosas que tienen que en algunos momentos se hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el presidente ayer decía, estos partidos, al partido de oposición que estaban ahí invitados, el Reformista, el del Gallo, muchísimos partidos que había invitado, estos partidos han sido baluarte para la democracia, han sido fundamentales. Y después le dio una puñalada cuando dice, los funcionarios de los gobiernos pasados fueron que si yo qué, esto, aquello y lo otro. Pero todo eso que estaban ahí sentados eran funcionarios del gobierno pasado. ¿Dónde estaba Johnny Jones en el gobierno pasado? Liga Municipal Dominicana. Ahora, ¿dónde estaba Kiki Antún en el gobierno pasado? Quebró un banco. ¿Dónde estaba Luis el Gallo en el gobierno pasado? Repartiendo gato en una institución y rol y cuestiones, como parte de la labor social que le tocaba al frente de esa institución. Pero ¿dónde estaba Zorrilla Osuna administrando Inespre? Y ese hoy el jefe de campaña de los partidos pequeños de Luis Abinader. Entonces, el cinismo parece ser el principal elemento que se tiene en la boca, que a veces hay que tomar de referencia a lo que está en el entorno antes de hablar. Porque entonces lo que puede es, o como dice el libro aquel, no pienses en un elefante. Y cuando te dicen no pienses en un elefante, ¿qué es lo primero que tú piensas? En el jodido elefante. No miren atrás. La gente va a hacer un ejercicio de comparación. Lo dice 1000 autores. Que si usted no tiene el mayor de los ejemplos para comparar, o el mejor de los ejemplos para comparar, miren, está en un gobierno de crisis, es verdad, es una realidad económica que tiene este gobierno. Ahora, si está en un gobierno de crisis actualmente y lo que hay hacia atrás no es crisis, pues tú no puedes compararte con un momento de no crisis, porque la gente va a pensar en que estuvo mejor independientemente de la situación que haya sobre la mesa. Y eso debe tenerlo de referencia el gobierno. Sobre todo que Luis Abinader ahí esbozaba algo que puede ser verdad, pero también puede ser mentira. El tema de la corrupción. Le dice, bueno, este gobierno es moral, este gobierno es un gobierno que no tiene problemas de corrupción. Bueno, tiene 17 funcionarios cuestionados por hechos de corrupción. Y uno esta semana misma, el lunes pasado, le sacaron otro más, que repartió pintura como entendía. Le sacaron otro más. Entonces, cada vez que se genera un cuestionamiento por actos de corrupción, ¿por qué no se actúa igual con Kimberly que con Neney, por ejemplo? Ay. ¿O por qué Faña? O sea, a veces hay que tener mucho cuidado con las cosas que se ponen sobre la mesa. ¿A qué tú te refieres con para esa hablar. parte Bueno, específicamente? porque a uno lo despedido de una vez, renuncia, una licencia, y a otro igualito sigue su camino normal. Entonces, a veces los gobiernos deben tener mucho cuidado, o los mandatarios, o los candidatos, o todo el mundo. La clase política en sentido general, porque parece que la clase de cinismo no le enseñan también que hay temas que tener presente antes de hablar. El de la corrupción, si se hace una campaña electoral en el 2024 sobre la base de la corrupción, no se va a ganar. La corrupción es el quinto o el séptimo, está entre esos rangos. Problemas que afectan al ciudadano. Así lo entiende el ciudadano. Cuando tú le preguntas cuál es el principal problema que le afecta, la corrupción no está ni cerca. En los momentos más álgidos, la corrupción estuvo en un tercer lugar. Cuando la Marcha Verde estaba prendida en candela, estuvo en un tercer, cuando mucho en un segundo lugar, la corrupción como una preocupación de los dominicanos. Hoy la preocupación es que la gente no podía ir al supermercado a comer lo que compraba antes, por las razones que sea, la crisis, mala administración, lo que sea. Pero esos son los problemas que la siente la gente. La inseguridad ciudadana, que no se puede salir a las calles sintiéndose seguro, y el tema del desempleo, que la gente no tiene que ocuparse. Y usted puede decir lo que entienda, pero eso es lo que arrojan todas las encuestas, la que hacen en Palacio y la que hacen en la oposición y la que hacen los empresarios, todas dicen lo mismo. 3 de cada 4 dominicanos
le preocupa el tema de la seguridad ciudadana. 6 de cada 10 le preocupa el tema de los costos de los alimentos. Y así usted se va. Y desafortunadamente el camino no puede ser tan bueno. O sea, que el no mires atrás, no sé si sea el mejor eslogan de campaña para un Ahora yo proceso.